Viajado, no sabemos eso. Cristian Villalta, aquí está. Presente, pastor. Muy bien, Presente, está pastor. Buenas presente. noches. Brian, creo que no está tomando el curso. Julio Blas, presente. Presente, pastor. Buenas noches. Ujú. Wilson, Buenas también noches, falta. pastor, Ah, presente. estás. Ya te iba, yo pensé que estabas en Pucallpa. Leila tampoco creo que va a tomar el curso. Asterix está. Sí, pastor, buenas noches. Ya. Y Yamir no estuvo la semana pasada, me parece. Y hoy día no sé si ha viajado o de repente está acá. Bueno. Voy a estar ingresando más tarde. En todo caso, ahí dejamos en materia. Padre bendito, gracias por este tiempo. Señor, guíanos y esperemos de tu bendición más allá de nosotros mismos. Gracias. En tus manos, en el nombre de Jesús. Muy bien. Eh, Dentro de materia que tenemos, estamos hablando hemos hablado de Joel, Abdías, Amós, Oseas, Miqueas, Nahum. Hasta ahí que hemos llegado, ¿no? Hasta Nahum. Nos falta Sofonías, ¿no? Y esta es la cuarta semana, ¿no? Sofonías y Habacuc vamos a hacer esta, a ver cómo es. Eran 2 semanas, sí, hasta ahí. Después las siguientes vamos a hacer, este, de las 4 que nos faltan, vamos a ir disgregando, ¿ya? ¿Está bien? Y había quedado pendiente, estas lecturas. Hoy día debemos tener la segunda lectura, los profetas del siglo 9 y 8. Ya estamos pasando esto, vamos a pasar a los profetas del siglo 7, ¿no? A ver, ¿cómo van las lecturas? ¿Cómo alguien puede hacer un comentario de la lectura? Es importante ese aspecto, esa reacción de ustedes, porque con eso vamos alimentando también el material, ¿no? Del curso. A ver, Pastor, disculpe, yo leí un poco acerca ¿ya? de Habacuc. ¿Oh, ya? Hoy día creo que vamos a ver ese tema, ese libro Sí, que le así estaba es. leyendo. Sí, en la lectura menciona que en sí este libro de Habacuc es en sí es un único libro porque los demás libros como que interpretan la profecía o mensajes acerca de la amonestación sobre el pecado del pueblo, ¿no? Entonces, en cambio, aquí con el libro de Habacuc, prácticamente él está dirigiéndose a Dios. En el capítulo 1 y 2, él está teniendo un diálogo con Dios en cuanto ver sobre el pecado que está existiendo, ¿no? Entonces, estaba leyendo el libro de Habacuc y es claro porque menciona en el capítulo 1, versículo dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no irás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Prácticamente en sí Habacuc quería una respuesta de Dios acerca de lo que está aconteciendo, ¿no? Él quiere
saber hasta cuándo seguirá la violencia, seguirá el pecado en el pueblo, ¿no? Entonces, el Señor le responde como claro, el libro se basa en la conversación con Habacuc y Dios, ¿no? El Señor le responde mencionándole de que ese castigo vendrá eh, sobre la invasión de Babilonia. Y es donde aquí Habacuc le dice, pero ¿cómo? Cómo puede un Dios santo usar a las naciones tan corruptas como Babilonia? Entonces, esa era la respuesta que Habacuc le daba, ¿no? Entonces, había leído también de que en la lectura menciona que Habacuc era en sí muy sensible a lo que estaba pasando en comparación de otros profetas, ¿no? Pero el Señor le dice a Habacuc que él tiene que esperar. Entonces, en el capítulo 2, versículo 4, le dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, este libro termina acerca de su final, logra convertirse a Habacuc en un gran ejemplo, porque dice que nos invita en sí el libro a un camino de fe, ¿no? En el cual el justo vive por la fe. También en el libro de Bakut he visto acerca de que menciona ay, tiene como que ay, ¿no? Hay de exclamación, de dolor, ¿no? En donde menciona acerca. Son cuatro ayes donde Abacú se refiere, ¿no? Acerca de esclavitud, acerca del abuso del alcohol, que tiene referencia que el pueblo está sufriendo mientras ellos están en el alcoholismo, usando de la fiesta, ¿no? Y el último ay de Habacuc se expresa acerca de, ya expone la idolatría que está viéndose, ¿no? Y entonces, pastor, básicamente es en sí ello del libro de Habacuc, ¿no? Acerca de del diálogo que tiene Dios con Habacuc. Ya, muy bien. Am, Me llamó la atención ese aspecto que tú mencionas sobre el alcoholismo. Eh, Eso está en el versículo 15, ¿no? 2:15. Sí, hay de que da de beber a su prójimo, hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Que, se refiere a la sexualidad y el alcoholismo que está viendo eh, Ujú. ahí. Entonces Ya. es como que, Y que tienen que ver también con los dioses, con los ídolos. Eso se hacía así. Eran fiestas de ese corte, ¿no? claro, ya en el último hay que mencioné, se refiere ya como que se da a conocer la idolatría, ¿no? Donde Claro. dice, hay del versículo 19, hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra, move, levántate. Podréis enseñar, y aquí Ya. está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Entonces habla acerca de los dioses, de la Ujú. idolatría. Interesante eso que has mencionado. Y en el caso de, acá dice, hay el primer ay, llama la atención, porque tiene todo un proceso. Miren, dice, Claro. hay Ujú. del que multiplicó lo que no es suyo. Está hablando de aquel que roba o que explota, ¿no? ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Dice. No se levantarán de repente tus deudores y te despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. ¿Ya? Por cuanto tú despojaste a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres, de los robos de la tierra, de las ciudades y todo el que habita en ella, ¿no? Esta es una advertencia que está haciendo Dios a Babilonia. Básicamente es a Babilonia, no es a Israel.
Ah, es a Babilonia. Fíjate bien, ese capítulo corresponde a eso, ¿no? Y habla de la actitud que ha tenido, ¿no? Ya, del derramamiento de sangre, de los que codician injustas ganancias para su casa. Está hablando también de la actitud que la gente tiene y los pueblos tienen, ¿no? Y también de qué es lo que ambiciona cada uno. Bueno, vamos a verlo eso en su momento. ¿Tú lo has leído en Leo Book eso o tú solamente has trabajado el texto de Habacuc? estaba leyendo los dos libros porque están los profetas y como que estaba Ah, ya, llevando ya, la ya. lectura junto con, claro, porque usted mandó dos libros, entonces estaba como que Sí, ahí. ya, correcto. Y has mandado, y el libro ese de hay que tomar en serio a Dios, ¿no? ¿Ya? Sí, Ese también libro. hacía una teología del Antiguo Testamento. Ah, ya, Entonces, esos dos, como ya, muy que bien. sacaba, claro, partes Ya, para ya. poder un poco. Correcto, sí entendía eso, muy bien. Yo me refería porque acá la lectura es los profetas del siglo IX y siglo VIII. Esa es la lectura, ¿no? Pero está bien, de todas maneras, tu intervención, esto nos va a ayudar, así que en parte ya tú te has adelantado, pero vamos a trabajar un poquito más a Habacuc en su contexto, No, ¿no? sí. Entonces vamos a mirar ese, ese detalle. Recuerden que esto también nos sirve para hacer un poco de lectura y también de interpretación de lectura y de hecho eh, hacer tomar en cuenta este aspecto para poder entender, ¿no?, qué cosa es lo que dice un texto y qué dice también las escrituras. Realmente como estamos nosotros abocados a entender el sentido de Dios, este, generalmente esa es la tendencia al interpretar una lectura. Pero tenemos que estar abiertos a todas las propuestas y también hacer entonces una interpretación adecuada. Entonces, este, este trabajo de lectura también nos sirve, ¿ya? Y espero que también lo entiendan así ustedes, porque depende cómo hemos también salido de la formación, de la escuela y todo, ¿no? Lastimosamente nuestra educación no fomenta la lectura, ¿no? Y necesitamos, y no solamente no es eso, sino que la misma sociedad, muy poco se lee, ¿no? Y entonces la idea es que ustedes lean, lean, lean. Es el tiempo que tienen después cuando estén en el ministerio, de repente no lo van a poder hacer, pero yo creo que ahí hay otro error. El ministerio te obliga a leer, obliga a investigar, te obliga a buscar, a hacer datos, buscar en internet, sacar de alguna manera esta, la investigación, el análisis y querés saber también, ¿no? Investigar. Y eso está bien y te felicito, Astrid, porque lo estás haciendo. Estás leyendo los libros, eso se nota y es un ejemplo también para todos los demás, ¿no? Creo que eso es muy bueno. Entonces, también has entrado con un buen deseo y hay que mantenerlo, hay que mantener eso, ¿ya? Entonces, los demás también hagan su lectura así, pues porque la idea es esa, no es solamente una obligación, hermanos, ¿eh? No es solamente, ya, ponerlo, no, sino es tratar de hacer de mi propio, es como si estuviera leyendo una revista o investigando un libro, buscando algo, un dato así, pues lo hago, ahí está, ya tienes el tema, pues lo investigo, hago la lectura respectiva, trato de entender y sacar una conclusión, un resumen y tratar de volcarlo en mis ideas también, ¿no? Eso es ese es el propósito de alguna manera. Y sirve también de algún modo para que cuando ustedes necesiten algún recurso para un mensaje o un tema que quieran desarrollar en la iglesia, ¿no? En el área en donde estén, ya tienen entonces una forma o cómo hacerlo, ¿no? Entonces van y buscan. Qué bueno, ¿no? Una pregunta, ¿tú has
conseguido los libros, o los tienes o los imprimiste, ¿cómo es? Ah, lo mandé a anillar, sí lo imprimí, Ah, qué interesante, sí, ve. los tres libros que mandó para Ya, ya. poder, Qué bueno, porque qué bueno. imprimir así o Ya, leerlo por bueno. virtual, no. Ah, Cristian también dice lo mismo. Ya, muy bien. Eso es solamente por cuestión de estudio, o sea, le estamos enviando los materiales de esa manera, ¿no es cierto? No es para comerciar, ¿no? Sino que cada uno ya ha sacado su material, han tenido que mandarlo. Claro, antes lo hacíamos así también y el profesor era el que hacía las impresiones y luego la vendía al alumno, ¿no? Así, así hacíamos antes cuando estábamos en forma presencial. Ahora, y después cuando comenzó a salir los PDF, ya con el PDF lo damos nomás, ¿no? Lo damos como regalo, ¿no? Em, Ahora la obligación es el PDF, pues, ¿no? ¿No? Bueno, por lo menos en educación nos permiten hacer eso, ¿no? Permiten trabajar, aunque bueno, también es conseguir el material original, si podemos hacerlo, mejor. El hermano Jorge, por ejemplo, él es experto, creo que trabaja en impresiones también, pero no está con nosotros aquí en Lima, ¿no? Sino él vive en el interior de nuestro país. Pero él también hace los libros y los empasta y los pone y salen los libros como, ok, ¿no? Muy bonito. Bueno, entonces ahí vamos. Muy bien, había una pregunta por acá. Sí, pues Jorge sabe empastar, ¿no? No, no, no se vende eso por mayor, no. Eso sería pirateo, ¿ya? Pero solamente para estudio se hace, ¿ya? Para ustedes que puedan tener el libro, pero el consejo es tener los libros a la mano también, ¿no? Si es que pudieran tenerlo, ¿no? Yo tengo acá, por ejemplo, ya les dije ¿ya? Estos son los libros que tengo acá, el de Longbook también, pero está ahorita, ¿ya? Y son materiales que están, a ver, no sale bien. Ya, ahí están estos libros, ¿eh? Y son impresos, pues, ¿no? O sea, comprados, ¿no? Entonces, materiales que... Y, y como ven, eso es al fondo que ustedes ven, ese fondo no es una foto solamente sacada de internet, algunos pensarán por ahí eso, ¿no? Una vez me preguntaba alguien, me dijo, ah, sí, esa foto la has sacado, ¿de dónde la has sacado? No, esa es mi biblioteca. Le digo, sí, entonces aquí mi pequeña biblioteca, ¿no? Entonces no es muy grande, ¿no? Apenas tengo, creo, la mitad de un cuarto, ¿no? De un estanque, tengo acá un estanque ¿ya? En una pared y en otra pared, ¿no? Por eso digo la mitad, más o menos. No tengo todo el espacio, ¿ya? Un amigo mío, José Espinosa, que ahora está en España, él tiene 10 veces más que esto, ¿no? Y ahora su biblioteca, le ha puesto biblioteca Tanak y está ahora con una biblioteca para visitarla en Surco, ¿no? Muy bien, entonces vamos a dar al trabajo de hoy día y ya nos apuntó la hermana. Vamos a ir por acá. Esta vez les he preparado este material para ustedes. A su momento les enviaré, ¿no? Habíamos hecho Nahum, ¿no es cierto? O todavía estábamos aquí, a ver. Hemos hecho Miqueas, ¿no? Y como Miqueas sí es un profeta totalmente, digamos, metido
en el aspecto, digamos, de la denuncia, ¿no? De la idolatría, la corrupción y la injusticia social, que van juntos, ¿ah? ¿No? Que van juntos de alguna manera, ¿no? También, entonces, la idea era que ellos, que el pueblo se vuelva, ¿no? A Dios con justicia y misericordia, ¿no? Y ese volver, de paso, es uno de los elementos que caracterizan a los profetas, que después el pueblo judío lo ha asumido y dentro de su tradición religiosa, digamos así, el, el concepto de volver, que nosotros lo conocemos como arrepentimiento. Ojo, miren, en el Antiguo Testamento no existe la palabra arrepentimiento. La Biblia, cuando se traduce al castellano, se traduce así, ¿no? Arrepiéntanse, ¿no? ¿No? Pero no es, esa palabra en hebreo no existe. Lo que existe es la palabra teshuvah, que significa volver, volver o convertirse, ¿no? ¿Ya? Que tampoco hay en el concepto hebreo la conversión, ¿no? El judío no se convierte, no existe la conversión en el mundo judío, ¿no? Cuando alguien quiere hacerse judío, no es que se va a convertir al judaísmo, no se convierte. Ese concepto no lo maneja el judío. Lo que hace es incluirlo, aceptarlo o aceptarse y anexarse al judaísmo, ¿no? Hacerse judío, ¿no? Por ciertas prácticas y también por algunos aspectos de, de, de requisitos que tiene el judío, ¿no? Entonces no existe la idea de conversión, ¿ya? Y el arrepentirse, que es justamente la palabra metanoía, que sí aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? En el texto del hebreo no aparece, aparece la palabra teshuvah, que significa volver, por eso hemos puesto aquí, ¿no? Dios desea que su pueblo se vuelva a Él con justicia y misericordia, ¿no? Volver a Dios, teshuvah. Y el concepto de teshuvah lo tienen ellos muy claro porque después del año nuevo, del Rosh Hashanah, alguien puso hoy día diciendo que hoy es el año nuevo judío. Y no es verdad que hoy es el año nuevo judío. Hay momentos, dos momentos en que el judío celebra. Tiene dos calendarios, así, el calendario religioso que empieza en el mes de Abib, ¿sí? ¿Ya? Pero que no es el 1 de abril tampoco. O sea, 1 de abril, algunos dicen 1 de abril y 1 de Abib, no. Abib de repente no está cayendo el primero. Puede haber empezado ya en marzo, puede ser, los fines de marzo, o puede ser después. Eso nunca está acorde con el calendario nuestro, porque es otro tipo de calendario. Ese es el calendario religioso del ritual. Y el calendario, digamos, que tiene que ver con el calendario civil, digamos así, ¿no? Es en el mes de Tishri, que muchas veces cae en septiembre o en octubre, más o menos por ahí, ¿no? Y ese es el que ellos llaman Año Nuevo, ¿no? Que sería Rosh Hashanah. Así que este de aquí, el de Abik, no es Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah es en Tishri, ¿ya? Ahora, este, después del Rosh Hashanah hay este, el primer Shabbat, viene el Yom Kippur, el día del perdón. Y ahí es donde ellos hacen Teshuvah, toda la semana recordando todos esos hechos de actos para cambiar, ¿no? ¿No? Qué cosas propuestas, qué cosas hemos hecho y qué no hemos hecho, y el acto de enmienda, de cambiar, de volver a Dios, ¿no? Esa es la idea del Teshuvah.
¿no? Entonces lo hacen gráficamente desde esa perspectiva, ¿ya? Entonces el llamado al arrepentimiento es volver a Dios. Ese es el concepto judío. Y el concepto evangélico también está ligado ahí, aunque no lo decimos así de esa manera, porque nosotros decimos arrepentimiento y reconocimiento de nuestros actos y entregarnos al Señor, ya, pero es volver a Dios, es dar media vuelta y volver a Dios. Ese es el sentido real y es lo que la Biblia marca y enseña, ¿no? Muy bien, entonces ese es el sentido. Y lo otro, ya hemos dicho, el sentido de justicia, que muy claro Miqueas lo muestra y que dentro de los profetas es uno de los preclaros con respecto a eso. No es el único, vamos a mirar a Sofonías también con esa misma característica y vamos a encontrar también a otros que están en la misma condición y por eso es que los profetas menores se les conoce como los profetas de la justicia social, ¿no? Eh, Habacuc también está preocupado, por ejemplo, así. Habacuc es otro que está con esa actitud y frente a la presión que ejerce un pueblo, ¿no? Como, como, como el de Babilonia, ¿no? Que está presionando ahí, ¿no? Entonces, eso creo también nos muestra que hay una sensibilidad frente a lo que está ocurriendo, ¿no? ¿No? Y miren, eso que pasaba en ese tiempo está pasando ahora también, ¿no? ¿No? Pastor, Ahí, sí, pastor, buenas noches. sí, 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 Justamente de eso le quería preguntar, ¿no? Me quedó una interrogante, ya, sobre la conversión, ¿no? Sobre ya, la conversión, o sea, claro, un gentil cuando quería pasar a las filas del judaísmo, no lo llamaban ellos como conversión, pero ahora, en todo caso, cuando un judío, o sea, para que sea creyente, para que sea cristiano, por ejemplo, en la actualidad, por ejemplo, hay una corriente que dice, ¿no? Que a los judíos no se les debe predicar o en todo caso que ellos no necesitan convertirse porque ellos son judíos. En todo caso, o de dónde nace la palabra conversión, cómo aplicamos nosotros ya a nuestro evangelio, a nuestra vida cristiana, el concepto de que vamos a convertirnos. Esa era mi pregunta y quedaba de repente, ¿no? Recordaba yo este texto, lo que Jesús le dice, ¿no? En el libro de San Juan a Nicodemo, ¿no? Le dice, tienes que volver a nacer. Entonces, o sea, ¿por qué le dice tienes que volver a nacer, ¿no? Entonces, ¿cómo nos decía? ¿Un judío debería convertirse o no? ¿O debería volver a nacer o no? ¿Cómo se le predica a un judío en todo caso? no, simplemente justamente tiene que ver con este concepto, ¿no? Trabajar este concepto, ¿ya? Y vivir en la esperanza del Mesías, ese es el sentido, ¿no? Ahora, no es que sea especial el mensaje para el Evangelio, es para todos, para judíos y no judíos, ¿ya? Y Pablo lo dice, primeramente al judío, después al gentil, ¿no? Entonces, el concepto era al judío y se utilizó estos elementos de los profetas, ¿no? El arrepentimiento, volver a Dios, esos conceptos que están metidos en el Evangelio, ¿ya? Ese es el acto, lo que llamamos conversión, ese es arrepentimiento y es el volver a Dios. El nacer, el volver a nacer, ¿no? Que dice Juan, tiene ese concepto, por eso en castellano utilizan esa palabra, ¿no? Volver a nacer, vuelve a nacer, ¿no? Entonces el concepto está presente ahí. Lo que pasa es que no lo explicamos, no lo enseñamos de esa manera, ¿no? Entonces, el énfasis que tenemos en el mundo evangélico, sobre todo es de la conversión. Hay que convertirse, ¿no? Y está bien, arraigado entre nosotros y la idea está metida ahí, ¿no? Entonces, la gente le queremos que se conviertan, dice, ¿no? Por, pero
nos hemos alejado del concepto de arrepentimiento y de volver, porque convertirse es aceptar o volverse evangélico, ¿no? Y esa no es la idea. No es que nosotros queramos que la gente se vuelva evangélico, no es la idea. En ese caso estamos haciendo proselitismo, ¿no? Para que la gente sea como nosotros. Y no, no, la idea no es para que sea como nosotros. La idea es que la gente sea para Jesús, se vuelva a Jesús, ¿no? Y sean como Jesús. Y si nosotros somos como Jesús, en buena hora también, ¿no? ¿Ya? Pero el problema es que nosotros hacemos énfasis en nosotros mismos, ¿no? En que en mi iglesia hacemos esto, en mi iglesia hacemos este otro, y tienes que hacer este y aquello porque en la iglesia eh, es- tenemos esto, ¿no? Entonces, ya estamos predicando nuestra forma, ¿no? Entonces, no quiero decir que con esto no sirva, sí, la identidad está ahí, presente, pero ser evangélico no es identificarse solamente con tu iglesia, sino con el Señor, y eso sí te hace más evangélico, ¿no? Igual que el concepto de presbiteriano, reformado, lo que sea, también, ¿no? O calvinista, ¿ya? Algunos son bastante calvinistas, pero son lejanos del mensaje de Jesús. Entonces, ahí hay una contradicción, ¿no? Y defendemos nuestra tradición, nuestra teología, nuestros conceptos, nuestra doctrina, pero es una cuestión muy fría. Entonces necesitamos que eso sea, ¿no? En base a la vida de Jesús, ¿no? Y que eso ilumine, ¿ya? Yo lo digo con cuidado, no estoy diciendo acá que no seamos, en este caso, presbiterianos, calvinistas o evangélicos, ¿no? Porque hay evangélicos de varias formas también, ¿no es cierto? No solamente la iglesia presbiteriana es evangélica. Hay bautistas, hay metodistas, hay anglicanos, hay luteranos, hay reformados, iglesias libres, pentecostales, ¿no? Carismáticos, ahora los apostólicos, pero todos se dicen ser evangélicos, pero cada uno hay mucha diferencia, hasta esas diferencias son hasta abismales, ¿no? Entonces hay necesidad de entender también ese otro aspecto, o sea, la palabra evangélico no llena todo, ¿no? Es y no es, ¿no? Entonces necesitamos darle contenido a este aspecto, y ese contenido lo encuentras aquí, en estas palabras, ¿ya? Entonces, si usamos la palabra conversión, que es demasiado el énfasis, el arrepentimiento lo utilizamos a veces tratando de estar en contra del mundo católico que utiliza la palabra, eh, no es remordimiento, es otra palabra que utiliza para arrepentimiento. ¿Ya? Sí, algo así como remordimiento, algo así es, ¿no? Penitencia. Penitencia, penitencias, hacer penitencia, ¿no? Que es otro acto diferente. Hacer penitencia es tratar de purgar tus pecados, ¿no? Haciendo algún acto de bien o un ritual o una ceremonia, ¿no? Y el arrepentimiento no tiene nada que ver con eso. Y aunque el judío sí tiene su teshuvá, que parece un rito, ¿no? Hay aspectos rituales ahí, pero es un acto, ¿ya? Que llama a la vida, un acto para, como dije, ese acto es de hacer enmienda, ¿no? ¿Ya? Un acto de enmienda. ¿Qué es un acto de enmienda? Es mirar cómo estamos y tratar de mejorar, ¿no? Es lo que hoy día se utiliza, y miren, esto lo utilizan otras personas, pero de una manera, y los grupos también en la sociedad utilizan mucho estas cosas, pero a ver, para potenciar al ser humano, ¿no? Para sacar las buenas cosas que tiene. Ahí está el aspecto del coaching, por ejemplo, ¿no? ¿No? O personalidad, ¿no es cierto? El ser de, qué sé yo, ganador, ¿no? Hay elementos que te van trabajando de esa manera y hoy día inclusive hasta con esto que se llama
neurociencia también, ¿no? ¿No? Que van estudiando al ser humano para que se vaya transformando, vaya cambiando, vaya trabajando en su interior y comience a mirar las mejores cosas que pueda realizar. Ya no solamente potenciar su vida, sino hacer realidad este tipo de cosas, ¿no? Para vencer, para crear oportunidades, para triunfar en la vida y todo eso, ¿no? Lo han puesto por ese lado, ¿no? Pero tiene el Pastor, mismo mecanismo. ¿Ah? pastor, en los judíos eso es el misticismo, ¿no? Los místicos. Eh, hay, También, hay un, también. Sí. hay un místico, bueno, hay un judío, Mario Saban, que en la actualidad es conferencista y él habla justamente acerca de eso, ¿no? Y bueno, él no cree en Jesucristo, ¿no? Pero él justamente en este tema del arrepentimiento y del perdón, de la confesión de los pecados, dice, no sé, él dice, ¿no? Que es una práctica en los judíos que cuando alguien ha ofendido a alguien, en esas fechas, en esas fiestas, él tiene que pedir perdón. Y si esta Así es, persona ha muerto, si esta persona ha muerto, van a la tumba de la persona y ahí a la tumba y ahí le confiesan sus pecados. Bueno, claro. no sé hasta qué tanto es cierto sea eso. Es este Chihuahua. Sí, así es. Y es lo que Jesús estaba explicando. O sea, Jesús no enseñó nada nuevo, es lo que era práctica de judío, ¿no? ¿No? Lo que pasa es que no lo hemos asumido así nosotros, ¿no? Y entonces lo han convertido en un acto de una oración donde nos arrepentimos y entregamos nuestra vida al Señor, nos convertimos y ya, como si fuera un acto mágico, ¿no? Ya, ahora eres nueva criatura y ya pasó tu tiempo de pecado, ahora tienes una nueva vida. Pero no se trata de eso, te trata de que hay un proceso, ¿no? Que va haciendo que en ese proceso de nueva vida se vaya afirmando, ¿no? Y de hecho que vas a hacer teshuvah siempre, como lo hace el judío, ¿no? Cada año, ¿no? Hace ese acto de enmienda, ¿no? Entonces, es una palabra que no, de paso no cuela entre nosotros, ¿no? Acto de enmienda, más suena católico. La gente no hace eso, los evangélicos no hacemos acto de enmienda, generalmente no hacemos eso porque decimos, bueno, nosotros somos salvos ya por la gracia del Señor, entonces como que no hacemos nada ya. Pero sí nos obliga la Biblia a hacerlo, en realidad, ¿no? Nos obliga de una manera. Bueno, entonces, esto es parte de lo que los profetas denunciaban, pues, el pueblo entregado a los ídolos, ¿no? Y que por eso Dios mandaba castigo, las injusticias y las maldades que había en el pueblo. Entonces, venía otro pueblo y los presionaba, ¿no? ¿No? Entonces tenían que pedir a Dios perdón, ¿no? Y ese acto continuo que tenía el judío, ¿no? Algunos, porque algunos otros decían, no, nosotros estamos bien, Dios está con nosotros, ¿no? Tenemos el templo, pero Dios les destruyó el templo y les destruyó su orgullo, ¿no? Los llevó cautivos, esclavos, ¿no? Y ya luego reconocieron eso y trataron de corregirse en esto, pero siguieron siendo dominados, pues, ¿no? Por otros pueblos, porque ese era el camino antiguo. Y como les decía, hoy día también estamos en el mismo caminar, ¿no? 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 Ahora hay estas políticas de querer dominar otros pueblos, invadir otros pueblos, tomar territorios que no corresponden, ¿ya? Eh, de lo que están en dominio a nivel mundial, ¿no? Entonces, es la misma figura que hacía, solo que Boinera agarraba y ponía sus ejércitos y metía sus ejércitos, ¿no? ¿Ya? En fin, ahora hay otras formas, ¿no? Pero bueno, seguimos entonces acá. Y el mensaje que dice aquí de Miqueas 6:8, que dijimos que debe estar bien centrado en nosotros y es parte central de Miqueas, que resume entonces la voluntad de Dios para su pueblo, ¿no? Esa es la voluntad de Dios. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios, ¿no? Entonces, esos tres elementos están unidos. Miren,
No solamente es humillación ante Dios, no solamente es arrepentirse, como uno dice, ya, con eso es. No, acá dice hacer justicia, amar misericordia. Son también estos elementos importantes, que en eso no enseñamos, no lo damos a conocer, o no sé por qué no lo decimos o no hablamos. Lo máximo que hacemos es hablar de la justicia por la fe, la justificación por la fe, y nada más. Pero aquí se habla de justicia y justicia eh, con todas sus palabras, pues, ¿no? ¿No? Lo que corresponde ahí. Bueno, aquí estaba el bosquejo. Vamos aquí solamente, ¿no? Miqueas es un libro de advertencia, pero también de esperanza, ¿no? Ese es un elemento que es clásico, que es característico de estos profetas, ¿no? Advertencia y esperanza. Denuncia, advertencia, juicio y esperanza. Son los elementos que aparecen en estos profetas menores, ¿no? Recuerda que Dios exige justicia y fidelidad, pero también ofrece redención a través del Mesías, ¿no? Su mensaje sigue siendo relevante hoy, llamándonos a vivir con rectitud. Ahí está el aspecto de la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Y ojo, cuando hablamos de rectitud, también no solamente está, lo mencionaste, con aspecto del licor, esa es una característica que tiene el evangélico, que no toma, pero el hecho de tomar por no tomar no tiene sentido, porque hay gente que no toma y no es evangélica, ¿no? ¿No? No toma por a veces por prescripciones médicas o porque se ha asumido así y ya. Ese no es el sentido. El sentido es justicia. El sentido es justicia. ¿Qué cosa es lo justo? ¿Cómo uno camina, ¿no? En rectitud, ¿no? Ya. Y la rectitud tiene que ver entonces con los actos que uno hace frente a su prójimo, frente a la sociedad y frente a Dios, ¿no? Y hay pecados que Dios no transa. Pero bueno, no solamente eso, sino que tenemos naturaleza de pecado y por lo tanto por eso hacemos pecado. Entonces Dios no te está juzgando por un tipo de pecado, ¿no? Porque deja de hacer eso ya y ya entonces ya estás libre. No. Eh, es la naturaleza vieja. Esa es la que en Jesús ha venido para que sea clavado en la cruz. Ese es el camino por ahí. Y luego entonces vienen los actos de justicia, ¿no? Y los actos de justicia y misericordia, porque Dios es justo y misericordioso. También sus hijos deben ser justos y misericordiosos, ¿no? Y justo tiene que ver con que las cosas sean correctas, en verdad, ¿no? Y en verdadero sentido, ¿no? ¿Cuánto hacemos? Ahora, por ejemplo, por ahí vimos este aspecto y, y de verdad yo mencioné que mejor es comprar libros porque eso es lo correcto y eso es lo justo, ¿no? ¿No? Por el precio y todo lo demás y por el autor, ¿no? Y Jorge mencionó la piratería, ¿no? Entonces, para estudiar hoy día por lo menos nos abren la puerta. Esto es en Perú, por lo menos. En otros países no está prohibido eso, no se puede hacer, ¿no? Y lo que le dan, pues, es de repente una sesión, ¿no? Del libro para la lectura, ¿no? Entonces no te dan todo el libro, sino una sección del libro, ¿ya? Que corresponde a las lecturas que se dan en clase o para el curso, ¿ya? Pero no tienes todo el libro, entonces tienes que ir y buscarlo, ¿no? Y adquirirlo. Eso es lo correcto, ¿por qué? Porque hay aspectos ahí de derechos de autor y todo eso, ¿no? Hoy día que, lastimosamente, en nuestra sociedad todo se copia, pues, ¿no? ¿No? Y todo se clona. Ese es un aspecto ahí que hay que corregir, ¿no? Pero ese es un elemento que parece que no es nada, pero aparecen otras cosas que tampoco parecen que no es nada, ¿no? Por ejemplo, cuando la costumbre
llegas a un lugar, a una dependencia, a una institución o cualquier otro lugar, ¿no? Donde hay atención y ves que hay gente ahí y quieres pasar primero. No dice no, a usted le corresponde atrás, detrás del último que llegó antes que usted. Es decir, hacer cola, como dicen acá en Perú. Y no quería decir esa palabra porque creo que en Ecuador o en otros lugares esa palabra es mala palabra. ¿Ya? Eh, bueno, de todas maneras, hace fila, ¿no? ¿No? Te colocas en la fila, pero otros no quieren hacer eso, entonces eso no es correcto, ¿no? No está respetando el derecho del otro a haber llegado antes que tú, pero tú crees que puedes hacerlo. No, no, no es así, ¿no? O los revendedores o los que eh, agarran y para atenderlos en una dependencia del Estado le pagan al secretario, oye, hazme esto, lo otro. Eso también se acoima, está mal, ¿no? Son detalles sencillos, pero que hacen cosas dentro de la sociedad, ¿verdad? Hasta pasarte un rojo, ¿no? Está en rojo y como estás apurado, bueno, es que estoy apurado, pues me voy, ¡pum! Y ya, y corres. En cuanto se han perdido la vida, justamente haciendo eso, ¿no? ¿No? Entonces hay que tenerle cuidado también de que eso no es lo correcto, ¿no? El buen, la buena manera de vivir tiene que corresponder también al orden, a cumplir con las reglas, las normas, ¿no? Un cristiano no puede decir, ah, bueno, porque yo soy cristiano, yo tengo derechos. No, 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 un momentito, estoy como un ciudadano, tienes que comportarte igual que todo otro ciudadano y que tú también tienes derechos y también tienes obligaciones. Hoy, lastimosamente, eso se ha perdido en toda la sociedad y también los cristianos no lo practicamos y que deberíamos ser los primeros. ¿Qué paso? Bueno, ahí entonces vemos que rectitud, ¿no? Comportamiento, educación, formación y todo lo demás. Eso hoy día hay mucha tendencia a la presión hoy día, y estamos viendo una sociedad de cristal, ¿no? Dices algo y ya la persona se ofende, ¿no? Nos ofendemos fácilmente por cualquier cosa, ¿no? De esto ha pasado a ser una cosa así bien, bien extraña, porque en Perú la gente era bien calma, bien tranquila, ¿ya? Y también bien asequible. Hoy día hay una tendencia como que pareciera que todos están nerviosos, ¿no? O sea, que por ahí es como si lo pincharas y ¡ay! Y comienza el asunto, ¿no? Esa es una tendencia que tenemos hoy día, en nuestra sociedad, ¿no? Pero bueno, sigamos ahí. Ah, voy a ponerlo encima de esto y pueden Pastor, ustedes interrumpir cuando quieran. Sí, hablando de lo que está hablando, Pastor, hay gente que está a la defensiva, ¿no? sí, Así, hay un término que están utilizando en la psicología, o sea, están esperando que algo le digas para que te respondan con el doble, ¿no? sí. Están a la defensiva. Es un tic o es una costumbre que se La ha vuelto, ¿no? sociedad está así, ¿no? Y eso es una muestra de que la sociedad está en declive, ¿no? Hay algo que no camina bien en la sociedad, ¿no? Porque no deberíamos ser en una sociedad donde todos podemos aprovechar, desarrollar y ayudarnos unos a otros. Hoy, esa actitud defensiva es yo, pues yo quiero ser y, y si alguien me provoca o alguien como que ataca eso que quiero hacer, pues también entonces le respondo, ¿no? Es una actitud que lastimosamente inclusive como evangélicos estamos nosotros también metidos, ¿no? Ya, es terrible. Es lo que les conté, creo que el otro día, no sé si lo conté acá, pero que sucedió este, en un país contiguo al de nosotros, que, ¿no? Entonces, los policías vinieron para justamente hacer prevalecer ese orden
y los hermanos lo tomaron como que era un ataque y que los policías estaban en contra del Evangelio. Y no solamente eso hicieron, sino que comenzaron a atacar a los policías y los agredieron y trataron de hacerlos que se fueran. Al final, pues la policía vino, se reforzó y llevó presos a los hermanos. Ese es eso, por ejemplo, es ya pinta, ¿no es cierto? Como evangélicos que hablamos de paz, nos estamos enfrentando con la policía, ¿no? Y es verdad que en algunos lugares no se puede predicar, no podemos predicar, pues no, pero tampoco presionamos, no decir, ay, no, me están prohibiendo predicar. No, es que simplemente hay algunos aspectos de orden y si en ese lugar no lo puedes hacer, lo puedes hacer en otro lugar o pides el permiso correspondiente y ya está. ¿Por qué quieres quebrantar la ley o la norma? Porque ay, es que yo tengo que cumplir la predicación. Sí, pero hazlo también, ¿no? No rompiendo las reglas y tampoco no lo rompiéndole las narices a los demás, ¿no? Porque eso de estar peleándose, ¿no? Para prevalecer, entonces ahí estás dando mal testimonio de paso. Entonces, ¿cómo estás predicando el evangelio? Eso muestra entonces que estamos en una... yo no he visto que evangélicos vayan y se peleen con policías y a palos los voten, ¿no? Porque quieren prevalecer y predicar el evangelio. Y después decir, Pastor, hermanos, ahora arrepiéntanse. A los policías le van a decir, arrepiéntanse si están comportándose mal, ¿no? Pues yo no veo a Pablo haciendo eso, ¿no? Pablo nunca hizo eso. pastor, Sí, pastor, eso se vio bastante en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Eh, Cuando comenzaron a prohibir, bueno, ¿no? A que ya no se congreguen ¿no? En los ya, locales. Y mucha gente, aquí por lo menos, aquí en mi sector, muchas congregaciones lo tomaron en mal, ¿no? Y cuando querían salir a visitar, esos algunos hermanos, ¿no? Se iban a visitar y la policía, el serenazgo, los policías le cogían y ellos lo tomaban como una reprensión, ¿no? Como que están yendo en contra de Dios y eso mismo enseñaban incluso y hablaban en las iglesias, ¿no? ajá, Incitaban a desobedecer a las autoridades. E incluso, incluso decían, ¿no? De que es el diablo quien está oponiéndose y que no se pueden oponer a la predicación del evangelio, ¿no? O sea, se tomó bastante mal cuando se comenzaron el comienzo de las restricciones, ¿no? En los hogares. claro. Y lo que no se dan cuenta es de la magnitud de lo que estaba pasando, ¿no? Y lo tomaron, ¿no? Porque de paso ahí viene otro defecto que creo que es de no mirar la sociedad. Nosotros somos muy, ¿cómo diríamos? No es egocentrismo, ¿no? Sino estamos centrados en nosotros mismos, ¿no? En nuestra religión, ¿no? ¿No? Hacia nosotros, ¿ya? Y los demás, nosotros y los demás. Entonces, si hay algo en la sociedad que está ocurriendo, inmediatamente piensa que es contra ti, o decir, contra nosotros. Y no están entendiendo que es algo que la sociedad está viviendo. Y la verdad que era un momento bastante difícil con respecto a la salud, ¿no? Pero lo terminaban a mal y pensaban que encima que eso pues había sido motivado, que es para el dominio humano y entonces por ese motivo también habían cerrado todo. Y mira, el cierre era de todas las cosas donde había gente, donde se podía concentrar gente, ¿ya? Y lastimosamente también la iglesia fue, pero también cerraron los teatros, los cines, los malls, los centros comerciales, los mercados, las bodegas, todo lugar donde había gente, ¿no? Estaba cerrado. Pero no veíamos eso, simplemente, no, nos están atacando a nosotros, no nos permiten hacer nuestro culto, ¿ya? Y hasta ahora hay cierta esa idea de que nos cerraron las iglesias. No se cerraron las iglesias, ¿ya? Las iglesias siguieron haciendo su labor, ¿no? Sino que ya no nos podíamos reunir por una causa pues de salud, ¿no? ¿Ya? Y que era bien, ¿no?
era bien. Y no era la primera vez que había sucedido. En la época de Lutero también había pasado lo mismo y Lutero apoyó toda esta situación porque, y decían, y ahí también hubo dos opiniones, ¿no? Hermanos que decían que hay que desobedecer a la gente y seguir en el culto, ¿no? A las autoridades las obedecemos y hacer culto. Y Lutero decía, no, hay que ir y guardarnos. ¿Por qué? Porque peligra nuestra vida, ¿no? Entonces hagamos nuestro culto en nuestras casas. Así que no ha sido la primera vez que pasó eso, ¿no? Ustedes busquen en internet, ahí van a encontrar el detalle de la pandemia que hubo en la época de Lutero, ¿ya? Y en la época de los reformadores también, ¿no? Porque en Europa ha habido varias epidemias, ¿no? ¿Ya? La epidemia de la peste negra, que arrasó con medio Europa, ¿no? Las tres cuartas partes, creo, de los habitantes murieron, ¿no? Y la última que hubo antes de la que pasó con nosotros fue la epidemia de la fiebre amarilla también. Claro, el problema es que estas eran zonificadas o que estaban en Europa. Es que no había los transportes que tenemos ahora, ¿no? Si no hubiera habido avión, ¿no? Y los barcos, seguro que este epidemia no hubiera llegado acá, ¿verdad? Se hubiera concentrado allá nomás en esas tierras. Pero como ahora todo lo tenemos, ¿no? Es fácil ir de un lado a otro, ¿no? Porque tenemos la tecnología. Entonces, de esa manera se trasladó y vino la enfermedad inmediatamente y por eso se hizo pandémico, ¿no? ¿No? Pero cierto que es así, ¿no? Eso se había, y debe quedar como un ejemplo. Lastimosamente no lo estamos haciendo así y la sociedad post pandemia está terrible, pues, ¿no? En vez de ser mejor, estamos de peor en peor, violentándonos unos a otros, ¿no? Qué pena. Pero bueno, seguimos ahora. Nahum creo que también ya lo hemos mencionado, ¿no? Ya. Nahum, consolación, portador de consolación, ¿no? El libro este es una continuación del libro de Jonás, aunque está en otro momento, ¿no? Jonás llega a la ciudad de Nínive, capital de Asiria, a un gran avivamiento que demoró el juicio de Dios sobre ellos. Pero eso sucedió alrededor de 150 años antes y después, años del ejército de Dios, ahora Nínive está más perversa, ¿no? Aunque ellos se arrepintieron en su momento, 150 años después, o 200 años después, va a ocurrir entonces el juicio de Dios y ahora va a ser definitivo, ¿no? Así está en su apogeo y despliega orgullo, riqueza y poder. Nahum, un profeta del pueblo de Elcos en Judea, tiene esta misión: predicar juicio contra Nínive y consuelo de Dios a los israelitas, ¿no? Entonces, Asiria iba a ser derrotada, iba a quedar desechada y aparece Babilonia, ¿no? Con fuerza, ¿no? Para dominar. Bueno, acá están los líos de las fechas, ¿no? Eh, Se dice que de estas fechas que están ahí, la caída de Nínive, en, en cuanto al tema del libro, algunos colocan la fecha entre 630 al 612, ¿no? Más o menos eso es antes de Cristo. El tema, ¿no? La destrucción de la ciudad sangrienta y del rapaz imperio de Nínive con todos sus dioses, ¿no? Pero también era castigada por otro imperio, ¿no? O a otra nación poderosa que también tenía las características parecidas a la de Nínive, ¿no? Solo que recién estaba creciendo como potencia, ¿no? Y que luego también va a ser destruida, ¿no? Aquí aún no dice nada acerca de los pecados de Israel o de Judá. Eso sí es una característica interesante, porque lo dice Sofonía, lo dice Miquea, lo dice, a ver, um, Habacuc en parte, ¿no? Agías, ¿no? Amós, ¿ya? Oseas es mucho más, todavía lo dice, ¿no? Pero este libro no dice nada acerca de Israel y Judá en cuanto a sus pecados.
Las declaraciones de Nahum se concentran en un tema singular, la destrucción de Nínive. Ese es el centro del mensaje. El anuncio específico de la perdición de la capital asiria es precedido por la proclamación del carácter doble de Jehová. Es Dios de venganza, pero también es Dios de misericordia. Y aquí hay que entender este aspecto. ¿Por qué podemos hablar de Dios de venganza? ¿Dios es vengativo? A ver, ¿puede ser Dios un Dios de venganza? ¿Mm? Vengativo, Aparentemente, vengativo sí. no sería, pastor, sería celoso. Celoso, ¿no sería, pastor? Un Dios celoso, no tanto como Un Dios vengativo. celoso, sí, sí. Es mucho mejor un, eso, ese concepto. Claro. un Dios justo. O un justo, ahí Es está que ese. justo, ya justo, justo es mucho mejor esa palabra, ¿no? Pero bueno, Eilen en su libro sobre los profetas pone eso, ¿no? Es Dios de venganza y de misericordia. La venganza más bien es como que me has hecho esto y te la pago, ahora te doy el doble, ¿no? ¿No? Ah, me hiciste esto, ahora te doy esto. Y, y ojo que a veces tenemos esa actitud también, ¿no? ¿No? Como evangélicos no debemos ser vengativos, de paso, ¿no? Justo eso es lo que dice uno de los salmos, ¿no? Que no te vengas. Mía es la venganza, dice el Señor, ¿no? Pero lo dice en un concepto desde una perspectiva, a ver, antropomorfa sería, ¿no? O sea, como que como ser humano trata de ser esto, no. Yo como Dios lo haré lo que corresponda, es la idea. No es que Dios entonces está como un Dios que a veces tenemos ese día, ¿no? Que está ahí mirando qué cosas estás haciendo por ahí y de pronto te agarra y ¡cap! Y te da con el mazazo, ¿no? ¿No? Dios no es así. Esa es la forma o la idea que hacemos acerca de Dios. Y de paso hay algunas congregaciones que también trabajan de esa manera, ¿no? Cuántas predicaciones donde a los hermanos pues los tratan, pero como, ¿no? Lo peor, ¿no? ¿No? Y encima le dicen, ah, tienes que hacer así, así, y lo tratan de dominar. Entonces eso no es predicación adecuada, ¿no? O que si tú no obedeces al pastor, entonces, pa, castigo, disciplina, y ¿no? Ese tipo de cosas no van, ¿no? Entonces, Dios es justo y en su justicia actúa y paga y la gente va a sufrir las consecuencias de lo que hace, ¿no? Paga lo que corresponde. Ese es el sentido, ¿no? Y la misericordia es el acercamiento de Dios para el perdón, ¿no? Bueno, Nahum, que los versículos iniciales pone énfasis en la manifestación doble de la santidad divina, la venganza divina y la misericordia, es decir, la doble santidad divina, ¿no? Dios, eh, esto de venganza diríamos que es el juicio de Dios, ¿no? Dios para que, haciendo justicia, ¿no? El juicio que corresponde. Entonces no sería venganza, ¿no? Porque, al estilo del ser humano, el hombre sí, sí es así, ¿no? ¿No? Alguien me hizo tal cosa, ajá, yo se la hago el doble, dice, ¿no? ¿No? Y, y bueno, eso es una actitud humana, ¿no? Que no es correcta de paso, ¿no? Bueno, entonces de estas dos, resulta la destrucción de los malos y de la otra, la salvación de los oprimidos, ¿no? ¿No? De aquellos que hacen el mal, viene pues entonces opresión, y para los que están oprimidos, ¿no? Por estos, viene la salvación, ¿no? Dios ofrece salvación por arrepentimiento, ¿no? Humillarse delante de Dios. Muy bien, entonces aquí está este mapa que nos indica el imperio asirio. Fíjense, esta es la expansión máxima, ¿no? Llevó hasta Palestina a tener dominio sobre parte de Egipto también, ¿no? Pero básicamente diríamos que se concentra en esta zona, ¿no? En esta zona, ¿no?
del Golfo Pérsico, al sur, y hacia, hacia el oeste, ¿no? Hacia el noroeste, hasta cerca de la Anatolia, ¿no? Anatolia, la Anatolia es esto de acá, ¿no? Que hoy día es Turquía, ¿no? Turquía está acá y esta parte de la Anatolia, en el medio, esto le llaman Anatolia. Y es un imperio que dominó en este sector que se conoce como Entre Ríos, Entre Ríos. Y no estoy hablando de la provincia de Entre Ríos en Argentina, ¿no? Que también tiene la misma dimensión, son dos ríos, por eso le llaman Entre Ríos, ¿no? Y hay inclusive una ciudad que se llama Mesopotamia también, ¿no? Por ese motivo. ¿Ya? Y esta zona se llama también Mesopotamia, ¿por qué? Porque está entre dos ríos. Mesopotamia, medio, potamia, ¿ya? Tierra entre dos ríos, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí está el Éufrates, ¿no? El río Éufrates, y este es el Tigris, ¿no? Aquí, digamos, desarrollaron varios imperios, ¿no? Los Sumer, por ejemplo, Sumer es el más antiguo. También está Caldea, ¿no? Los caldeos, también por esta zona, ¿no? Asiria, Media también, ¿no? ¿No? Bueno, Asiria, Babilonia, ¿no? Luego los persas, ¿ya? Y los medos, ¿no? O, la, o, también llamados los Media, ¿no? Que algunos de repente recordarán por las historias esto de los hobbies, ¿cómo se llama? Las novelas estas, ¿no? La Tierra Media, ¿no? Pero la Tierra Media es una historia, un cuento, ¿no? Entonces, yo no digo Tierra Media acá porque van a asociar a eso, ¿no? Al Señor de los Anillos. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero en esta tierra, entonces ya hemos visto, bueno, Caldeo, Sumer, Caldea, luego también hemos dicho Asiria, luego Babilonia, luego Media, Persia, ¿no? Son los que han estado dominando este lugar, ¿no? Y no sé si me olvido de alguien. Babilonia también lo mencionamos, ¿no? Sí, Asiria, Babilonia ya lo hemos mencionado, ¿ya? Eh, y acá está acá está Uruk, Lagash, también está Elam, los elamitas, ¿no? Acá está Susa, esta es otra capital también importante, ¿no? Igual que Nínive, o sea, Asiria tuvo como Nínive, Susa creo que es capital de los babilonios, creo, o de Persia que es, ¿no? Acá está Babilonia, em, acá está Acadia, ¿no? Los acadios, ¿no? Este, y más se pone, bueno, todos, Ebla también está, Ebla es otro pueblo que está ahí, pero no llegaron a ser potencia, ¿no? El tema trata de la santidad de Dios, santidad que implica que el justo castigo para los rebeldes incrédulos, como la compasión hacia su pueblo, ¿no? Entonces ahí se presenta a Dios como, como un castigador, un justo castigador. Esa sería la idea mejor, ¿no? Pero que la gente lo toma como que Él es el vengador, ¿no? ¿No? El vengador, es como el ángel vengador. No sé si ustedes se acuerdan, creo que había un, un superhéroe que se llamaba así, ¿no? El ángel vengador o algo así, ¿no? ¿No? Bien. Pero es la idea de que castiga, ¿no? O hace juicio, ¿no? Entonces, Dios hace compasión a su pueblo, especialmente a los que sinceramente creen y confían en Él. No, fue un mensaje de consolación a Judá en momentos cuando las tribus del sur estaban amenazadas por los asirios. Por eso no se halla aquí ninguna declaración sobre algún pecado específico de Judá. Asiria progresivamente ha conquistado nación tras nación
¿ya? Y eran un pueblo brutal, cruel, desafiante e inmoral. Y sus pecados contra el pueblo de Dios dan como resultado el juicio de Dios. Bueno, esa es una actitud que siempre se dio. O sea, estos grandes pueblos, cuando atacaban a Israel, Dios los utilizaba de una manera como, como el castigo de Dios, ¿no? Por medio de estas naciones. Pero estas naciones eran tan terribles y tan fuertes, ¿no? Eso de matar gente, de violentar, en el pasado era algo común, porque no había derechos humanos de paso, ¿no? No había este asunto de Corte Interamericana, ni la Corte Mundial, ni nada de esas cosas, ¿no? ¿Ya? Que por lo menos eso debe ser un regulador, ¿no? Pero la violencia siempre ha estado presente y hoy día también quieren desaparecer estas cosas para que entonces impere pues la ley de la selva, ¿no? Y no es así, ¿no? Estamos en otra etapa. Ya hemos superado, o deberíamos, estamos superando eso, pero lastimosamente se está volviendo esa actitud. Y entonces, bueno, Dios te basaba a estas naciones, ya estas naciones destruían terriblemente, se comparaban de normal, y Dios agarraba y también los destruía a ellos. También venía castigo a ellos, ¿no? Por haber sido extremos, ¿no? O sea, está bien, ya yo te usé como instrumento, pero se te pasó la mano, ¿no? Es la idea, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. Nahum predijo que Nínive sería completamente destruida y este es el mensaje del libro. Esto tiene lugar años después cuando una inundación del río Tigris destruye parte del anterior invencible muro de la ciudad. Ni siquiera fue un ejército, ¿no? Fue una situación de la naturaleza, ¿no? Eso también habría que hablarlo. En la Biblia por lo menos te muestra que cuando suceden este tipo de cosas, en algunos casos es que porque Dios lo permite, ¿no? Pero por otro lado, también hay que tener cuidado, ¿no? De no pensar que todo lo que ocurre en la naturaleza es castigo de Dios, ¿no? Porque en ese caso, entonces, nuestros hermanos del norte estarían siendo los más pecadores, ¿no es cierto? Porque la inundación ha llegado a ellos, ¿no? No ha venido a Lima, y Lima es la capital y la que tiene, pues, y ocurre cada cosa fea, terrible, ¿no? Y no creo que sea más el pecado de Trujillo que el de Lima. Entonces Lima también debería ser castigada con esa idea, ¿no? Trujillo, ¿ya? Dios le ha mandado castigo, la lluvia. Falso, pues eso no es la idea, ¿no? Entonces, aquí hay un propósito de Dios, por supuesto, y Nínive, y la sentencia viene y se profetiza y va a ocurrir, ¿no? Y aquí está, fuerza de Babilonia marcha sobre Nínive para así cumplir las palabras de Nahum, ¿no? O sea, Babilonia se aprovecha de eso, ¿no? De la inundación, de que la ciudad ha quedado, digamos, debilitada porque ya no hay muros de contención, ya no hay muros de protección. Entonces Babilonia se mete pues, y los destruye, ¿no? Muy, así es la cosa, ¿no? Bosquejo del libro de Nahum, un canto de la majestad de Dios, capítulo 1 al capítulo 2, 2. La venganza y bondad de Dios. Para otra vez creo que voy a borrar, mejor voy a poner la justicia y bondad de Dios, ¿no? O el juicio y bondad de Dios. Juicio sería mejor, ¿no? Juicio y bondad de Dios, ¿no? Dios es bondadoso también, ¿no? Y también es tierno. Ese es otro lado que tampoco predicamos, ¿no? ¿No? Sí, Julio. Doctor, antes que continúe nada más sobre este tema, ¿no? Que usted habló, sobre esta palabra del antropomorfismo, ¿no? O sea, que Dios usa algunas palabras asimilándose como las pueda comprender el hombre, ¿no? Así Eh, es.
representando para que nosotros en todo caso lo podamos entender, ¿no? El antropomorfismo. Sí, ese es el Este, sentido. Y es el antropopatismo también, ¿no? El antropomorfismo es Dios haciéndose, apareciéndose en forma de hombre, ¿no? Esa es la idea del ya, antropomorfismo. Y el antropopatismo sería mejor, y gracias porque lo mencionó. ya, Antropopatismo es antropomorfismo. acciones o emociones humanas, ¿no? Ok, entonces, pastor, La venganza es algo inherente al ser humano, ¿no? Entonces, para que Dios entonces, se haga pastor, entender, habla de que Él se va a vengar, ¿no? ¿No? Pero no hay venganza en Dios en un sentido, porque lo que está haciendo es justo y correcto frente al mal, ¿no? Sí, entonces con ese concepto, la palabra arrepentirse también sería eso. O sea, también sería un antropopatismo que usted dice, sería sí, porque esta historia de Nahum, esta parte de este libro, me hace recordar eh, a otro pasaje bíblico, ¿no? Por ejemplo, con el rey Ezequías, cuando Dios le dice a Ezequías que prepare su casa porque va a morir, él dice que una vez que el profeta dio la espalda y se estaba yendo, él se puso a orar y entonces Dios le habló al profeta y le dice, no, dile que va a vivir 15 años más, ¿no? Entonces que en esos 15 años todavía Dios, o sea, le va a dar vida, ¿no? Ahora, sin embargo, en esos 15 años, en una oportunidad menciona la escritura de que, o sea, llegan, dice, emisarios de Babilonia y él les enseña todos los tesoros del templo, ¿no? Le dice, mira, y todavía la escritura dice, y nada le ocultó, todo lo que había, todo le mostró. El tema es de que años más tarde, Babilonia conquista, con esa premisa, con esas proyecciones que estos emisarios de Babilonia tenían, conquista y se llevan todo el tesoro del reino, o sea, prácticamente saquean todo, ¿no? Destruye todo y existe la deportación de Babilonia. Entonces, mm, se podría decir de que esos 15 años, dentro del propósito de Dios, la muerte de Ezequías, esa prolongación de esos 15 años, no cambió la idea, porque al final de cuentas, no se hizo, no hizo lo correcto en esos 15 años al mostrar todo eso, ¿no? Aunque él murió sin que ver la destrucción, él murió tranquilo, pero el pueblo de Israel le pasó eso, ¿no? Ahora, en el profeta Jonás, Dios está mencionando que va a destruir Nínive, pero existe otra actitud, no justamente eso, ¿no? Del arrepentimiento por el clamor que hace el pueblo de Nínive y Dios no lo destruye. Sin embargo, estamos viendo que años más tarde nuevamente va a volver va a destruir. ¿Por qué? Porque ellos se han vuelto nuevamente a al pecado, ¿no? Se han vuelto al pecado, han desobedecido a Dios y los ha destruido. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice, ¿no? Estas tierras van a ser tuyas, pero todavía no, ¿no? Ustedes van a estar en otro lugar, después yo lo voy a sacar con gran riqueza de ahí de Egipto, y van a llegar y van a pisar esta tierra, pero por el momento todavía no, dice, porque la maldad de esta ciudad todavía no ha llegado, dice, ¿no? Todavía no ha llegado al colmo. Entonces, va a llegar un momento en que Dios va a hacer juicio, ¿no? Entonces, yo le quería preguntar sobre esto, ¿no? A qué se refiere entonces cuando la Biblia habla de que Dios se arrepiente? ¿Cuál sería el concepto más correcto? Por ejemplo, vemos, ¿no? Que una vez que el hombre desobedece después del diluvio, dice la escritura en Génesis, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre, ¿no? Entonces, o sea, ujú, esa actitud y sobre todo, esto que me hace ver, ¿no? Bueno, yo lo comparo así, en todo caso, dentro del propósito de Dios estaba que Ezequías muera, pero al final de cuentas esa prolongación terminó produjo que estos emisarios vean todo eso. Y también que se destruya Nínive, pero al final de cuentas Nínive igual se corrompió y en algún momento sí se cumplió el propósito de Dios. Entonces, ¿cuál ya. sería en todo caso la palabra correcta para el tema
de la palabra arrepentimiento, pastor, y sobre estas cosas, ¿no? Que cuando Dios dice algo, al final de cuentas, de todas maneras, tiene que llegar a cumplirse. Claro, am, cuando la Biblia habla de Dios arrepintiéndose de algo, asume justamente esa actitud que estamos mencionando, el antropopatismo, ¿no? Muestra una emoción que es natural en el ser humano. Lo que está diciendo ahí no es que Dios se haya equivocado, por este caso, ¿no? Ni que haya corrección que hacer, sino que las cosas que no han salido como adecuadamente, ¿no? Y entonces Dios muestra esa actitud. No hay una forma de explicarlo en todo caso, esa idea, ¿no? Cuando dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, ya, eso lo había hecho también con Moisés, ¿no? Dice, déjame que destruya a Israel y de ti voy a hacer una nación, ¿no? Y Moisés dijo, no, Señor, que no hagas eso, porque la gente va a decir, dejaste aquí a tu pueblo, lo desapareciste de acá, ¿no? Y a ti te van a echar la culpa, ¿no? O sea, te vas a quedar mal. Moisés pudo haber dicho, qué bueno, va a ser una nación de mí, entonces ya, Señor, está bien, destrúyelo. Pero él digamos, intercedió de alguna manera, ¿no? Y entonces Dios no hizo eso. La idea de arrepentirse es que Dios no hizo, ¿no? No hizo aquello que quería hacer, ¿ya? Entonces, hay momentos en la Biblia que muestra a Dios que lo que dijo no lo va a hacer, pero se prolonga en el tiempo. O finalmente, como este caso de Babilonia, ¿no? O de Asiria, perdón. Sí, porque a Babilonia también lo destruyó, pero en el caso de Asiria. Entonces, es bien difícil tratar de entender esa perspectiva. Entonces, Dios, y lo dice en otro texto también, y dice, Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿no? No, Dios, no, Dios que mienta y que se arrepienta, ¿no? No es como el hombre. El hombre tiene que hacer actos de enmienda. Dios no puede hacer actos de enmienda, no tiene por qué corregirse, porque Él es Dios, ¿no? Y esto va también para algunos que plantean este asunto de las dispensaciones, ¿no? Que las dispensaciones son como que los actos que hace el hombre y malogra el plan de Dios y entonces Dios tiene que corregir, ¿no? O sea, hacer actos de enmienda para hacerle pasar al hombre su falta, ¿no? Y ahí viene entonces etapas. Esa concepción no es correcta porque ahí está hablando como que de un plan que le está fallando a Dios, ¿no? O sea, sería esa la idea. O sea, ¿cuántos planes le han fallado a Dios? 7 veces. 7 veces ha cambiado esto y ya Dios tiene que corregir. O sea, ¿qué cosa? Dios se arrepiente, tiene que cambiar. La Biblia dice que Dios no cambia. Y la Biblia dice más bien que sus planes se hacen para siempre. La palabra de Dios es para siempre, ¿no? Y más bien su revelación va en el propósito que Él va a hacer hasta el final. Entonces, ninguna actitud que el hombre o ser humano haga va a cambiar eso, ¿ya? Que en algún momento Dios pueda decir algo así, simplemente explica que lo que va a hacer es corregir aquello que el hombre ha hecho, pero su plan sigue en pie, no cambia, ¿ya? Por eso es que creo que ese concepto de la dispensación está mal hecha, porque plantean la idea de un Dios que se le escapó, ¿no? La situación y tiene que ahora hacer otro plan para corregir. Y esa no es la idea. No, el plan de Dios es desde el inicio hasta el final, tiene un propósito y va en crecimiento, ¿no? Porque la revelación se va dando hasta el final con un propósito, ¿no? Bien, este, lo segundo, la futura restauración de Judá aparece como segundo punto de esa primera parte. En la segunda parte es la profecía sobre la caída de Nínive, capítulo 2 ya desde el versículo 3 hasta el final, ¿no? Son 2 capítulos.
Aquí está el sitio y destrucción de la ciudad, ¿no? Los babilonios que ingresan, ¿no? Por esa abertura del muro que se ha ido destruyendo, ¿no? Y que no se hizo nada para su arreglo, posiblemente no era tan fácil, pero aprovechó Babilonia que estaba con todas las capacidades para invadir a Siria. Y luego también se muestra pues la causa de la caída de Nínive, ¿no? Es su pecado, ¿ya? Y cómo Dios utiliza de alguna manera este fenómeno natural, ¿no? Para que entonces Babilonia aproveche el espacio, ¿no? ¿No? Interesante la estrategia y Babilonia pues no, la aprovecha, ¿no? ¿No? Y se hace un reino grande, ¿no? Babilonia va a comenzar a dominar todo ese territorio, ¿ya? Y va a tener entonces su espacio ahí, ¿no? Bien, ese es cuanto a lo que tenemos acá. Está el bosquejo, la aparición de Nínive por decreto de Jehová, capítulo 1. La bondad y la severidad de Dios. Ahí está, esa palabra sería mejor, ¿no? Severidad en vez de venganza. La severidad de Jehová, ¿no? Me gusta más eso. Versículo 2 y 7. La venganza y la misericordia de Dios, versículo 2, 3. Lo terrible de su ira contra el pecado, 4 y 6. La grandeza de su misericordia, fortaleza para los fieles, versículo 7. El perseguidor de sus enemigos, versículo 8. La completa derrota de Nínive, versículos 9 al 15. Eh, la fidelidad de Dios en la crisis. La aflicción no vendrá en Asiria, no vendrá de Asiria, versículos 9 al 11, ¿no? En cuanto a ese hecho de que Dios no va a castigar por medio de Asiria. Judá será librado del yugo de Asiria por la destrucción del poder de Nínive, versículos 12 y 13. Así que viene la destrucción de Asiria y el regocijo de Sión. Y en la segunda parte, el sitio y la destrucción de Nínive decretados por Jehová, capítulo 2. El ataque contra Nínive, perdición de la ciudad, versículo 1 al 7. Y aquí hay tres cosas. La preparación furiosa para la batalla, 1 al 4. La inutilidad de la resistencia, 5 al 6. Y la ciudad como una reina es capturada y gime, versículo 7. Y la parte B, o la segunda parte, la huida de la gente y el saqueo de la ciudad, versículos 8 al 15. Y dentro de esto están los habitantes que huyen y la ciudad es despojada, versículos 8 al 10. Y la destrucción finalmente es completa, ¿no? Versículo 11 al 13. Ahí termina entonces, a ver, está el capítulo 3 también, ¿no? Que nos habíamos olvidado esa parte en el otro. Los capítulos de Nínive, los pecados de Nínive y su perdición inevitable, capítulo 3. El destino de Nínive es traído sobre ella por sus propios crímenes, versículos 1 al 3. La descripción gráfica de la batalla, 1 al 3. La causa de sus propios pecados, versículo 4. El descubrir su desnudez de Jehová, versículo 5 al 7. Y ve el destino de Noamón ha de ser el de Nínive, versículo 8 al 11. La caída de las fortalezas de alrededor, versículos 12 al 13. El sitio y la destrucción de la ciudad, versículos 14 y 19. Y el regocijo universal por la caída de Nínive, ¿no? Versículo 19, la parte B. Entonces, ahí tenemos básicamente, ¿no? Todo el libro. Me faltó en la otra parte este tercer capítulo, ¿no? Son tres capítulos en realidad, ¿no? Bueno, ahí terminamos con esta parte y ¿le parece? Vamos a un descanso para luego ir a Sofonías y ahora sí va a leer a Sofonías de una manera y esperamos empezar con Habacuc para los otros días o a ver si podemos empezar con unas cositas. Así ya nos adelantó en parte, pero lo vamos a tocar más. Así que así, cuando toque Habacuc, nos hace recordar todo lo que has mencionado ahora. ¿Ya? Está muy bien eso. Te ha llamado la atención Habacuc, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Muy bien, vamos entonces a un descanso. ¿Ya? Estaremos, a ver cuánto, 10 minutos a 15 minutos. Ya. Volvemos cerca de las 9.